Recordar que estamos a través de irade.cl haciendo la transmisión de este espacio. Va a quedar disponible también en el canal de YouTube. Ahí ustedes pueden revisarlo, compartirlo, adelantarlo, atrasarlo y quedarse con aquellos espacios que consideran interesantes, incluso poder repetir en sus lugares de trabajo, en sus empresas. Queremos, antes de iniciar el tercer panel, también contarles que en sus mesas está el código QR con información. Ahí podrán ver el programa de Supervisor Leader, o Supervisor Líder, que es solo una muestra de todos los programas que tiene IRADE. Así que pueden escanearlo, pueden revisar ahí, que son parte de los programas disponibles para las empresas e instituciones de la región del Biobío. Se trata de la educación ejecutiva que tiene IRADE. Bien, también contarles que próximamente va a estar el encuentro regional de la empresa, el HEREDE, que se va a desarrollar el próximo 29 y 30 de noviembre. Por lo que los vamos a invitar desde ya a comenzar a seguir en redes sociales cómo se viene aquel encuentro, para estar también informados de la parrilla de invitados que se van a empezar a publicar a partir de este próximo lunes 17. El encuentro regional de la empresa, el HEREDE 2022, que se va a desarrollar el próximo 29 y 30 de noviembre. Ok, dicho esto, vamos a dar paso al último bloque denominado Un camino a recorrer, nuevas modalidades de trabajo. Y esto a propósito de la pandemia, que obviamente revolucionó la forma de trabajar en muchas empresas. Hoy, ser flexible y conectarse con las nuevas necesidades del mundo laboral exige a las empresas y a las personas un aprendizaje que es permanente y conectado con las nuevas formas de vivir y también de hacer empresa. La dinámica de este bloque es la siguiente. Pablo Gómez, que es socio de personas y organizaciones de PwC Chile, va a hacer su presentación. Luego de la presentación de Pablo, se va a unir en esta conversación Giampiero Lavezzo, gerente de personas de Desvío, y también Rodrigo Farías, que es gerente de recursos humanos y sostenibilidad de Inchalam. Así que vamos a hacer primero pasar adelante a Pablo Gómez. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días todavía. Oye, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a IRADE la invitación para hablar de este tema. Me imagino que les interesa el tema de cómo sigue la cosa para adelante, ¿no? Con ese ánimo, yo creo que mejor dejamos hasta acá y nos vamos arreglando como podamos en el camino, mejor. Porque si no... ¿Ahora sí? Muy bien. Oye, con mucho gusto voy a transmitir algunos temas que son parte de un estudio que se denomina temores, no sé, para los más depresivos temores, para los que tenemos más esperanza, digamos, esperanza y temores. ¿Qué prefieren ustedes? Una esperanza para lo que viene, ¿cierto? Aunque nosotros no habíamos visto que durante la pandemia estábamos varios con hartos temores de cómo sigue, cómo se estructura el trabajo, y la verdad es que no hay, y vamos a partir por eso, no hay una mejor forma de hacerlo. Aquí cada organización, con sus propias características, va a tener que ajustarse a la realidad de la nueva modalidad de cómo vamos a seguir trabajando. Sin embargo, tenemos que decir también que cuando hablamos de la modalidad de teletrabajo, todos teletrabajaron, levanten la mano aquí todos los que tienen algún nivel de teletrabajo. Que se noten las manos, o sea, hay un porcentaje importante, ya. Hay otras personas que no pueden teletrabajar, ¿cierto? Organizaciones productivas, organizaciones... el otro día un dirigente sindical me decía, que era de una pesquera, me decía, cuando nosotros estamos mal adentro no podemos decir, no, ahora vamos a teletrabajar, nos bajamos al medio del océano. No, imposible, o sea, hay muchas organizaciones que a pesar de que hagan muchos esfuerzos también no van a poder tener un modelo de trabajo, de teletrabajo. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de flexibilidad laboral? ¿Está mejor? Pueden opinar, así pueden decir sí, no, para que podamos, así no me siento, porque casi no los veo porque llega una luz acá que cuesta verlo, ¿no? Bueno, entonces, flexibilidad laboral.
levantaron aquí la mano un porcentaje importante de personas que pueden tener algún nivel de flexibilidad laboral. Veamos algunos números y después, mucho más interesante que esta presentación, vienen los invitados que van a hablar de su experiencia. El 63% de los trabajadores esperan que en su lugar de trabajo ofrezca una combinación de trabajo presencial y a distancia en los próximos 12 meses. O sea, la expectativa es alta. Si hay posibilidades de flexibilidad laboral, ojalá mi trabajo me la dé. Y detrás de aquí dice, 60% de los trabajadores dijeron que uno de los factores más importantes a la hora de considerar un cambio de trabajo es que su equipo se preocupara por su bienestar. O sea, el que se vuelva a trabajar en equipo, en comunidad, en que yo pueda socializar en el trabajo presencial, es un tema bien importante también. ¿Están de acuerdo con eso, no? ¿Para qué volvemos? Hay algunos que dicen, tenemos que volver a la oficina. Así como que nos retraímos, todo en la trinchera, porque acordemos otra cosa, no tuvimos teletrabajo, fue trabajo obligado desde la casa. El teletrabajo significa una opción donde yo podría trabajar desde una sucursal cercana a mi casa, oficinas que me ofrece la propia organización, una biblioteca, un café o desde mi casa. Son todas posibilidades. Cuando estuvimos en pandemia, lo que pasó es que fue un trabajo obligado desde la casa para los que tienen niños, con los niños, compitiendo por el internet. Yo con mi hija de la universidad, que yo estaba en medio de una reunión y se caía el tema, ¿cierto? Recuerden todo eso. Sí, fue un proceso, no es un proceso normal de teletrabajo. Y el otro día, en otro círculo que se discutía, se decía, oye, nos tenemos que hacer cargo también del tema psicológico de las personas, porque eso es como meterse en la vida de la gente, decían algunos. Cuando a través de las videoconferencias no solo se metieron en la casa, sino que en todo lo que pasaba, de repente uno veía pasar gente por detrás, aparecía un gato. Bueno, todas esas cuestiones pasaron y hubo miles de anécdotas en el proceso. Entonces, no podemos decir que lo que vivimos en pandemia fue un proceso de teletrabajo natural o normal. Y hay que entender además que el teletrabajo no es para todos, hay un gran porcentaje de personas que tienen que volver a trabajar presencialmente. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todos esos trabajadores que tiene un vecino que le dice, no, yo los jueves y viernes no voy a la oficina? Y le da como envidia al otro y llega pidiendo a la organización, ¿y ustedes qué van a hacer conmigo? Porque si no tengo flexibilidad para ir jueves o viernes, ¿qué otras cosas me van a ofrecer? ¿Compensaciones? ¿Más días de vacaciones? O sea, hay un montón de temas que todavía hay que pensar mucho. Ahora, otra pregunta. ¿Se trata la flexibilidad laboral de días de trabajo? ¿Cuántos días vamos a la oficina? Porque todo se ha planteado así. Fíjate que una organización fijó que los lunes y los viernes no iba a ir. Y que martes, miércoles y jueves eran días de posibles flexibilidades. ¿Saben por qué? Porque a los dueños les gustaba ir los lunes y los viernes. Entonces le fregaron el fin de semana a varios que alargaban los fines de semana. También ha pasado eso, ¿no? Ya, pero vamos a otros datos. Las organizaciones que sean capaces de realizar intervenciones significativas para empoderar a sus trabajadores cosecharán un dividendo de productividad. 56% de las empresas o líderes empresariales quieren mejorar la productividad. Y el 60% de los trabajadores dice que en la medida que la organización les dé más posibilidades para estar satisfechos en el trabajo, van a ser más productivos. Eso se sabe de siempre. ¿Qué es la satisfacción laboral finalmente? La satisfacción laboral es una actitud, se siente. Me siento satisfecho no por cuestiones netamente económicas o de seguridad, que son factores que no generan insatisfacción, pero que si faltan no nos gustan, digamos, pero no son generadores de satisfacción en sí mismos. Luego, aquí les tengo como el estudio, así que para que no sientan que es un estudio chanta, así como de entrevistamos a 2 personas. No, este es un estudio a 52.000 personas en el mundo, 44 países, 42% de mujeres, 57% de hombres, diferentes tipos de trabajo, administrativos, diferentes empresas.
Y el patrón de trabajo, el 84% de la muestra tenía jornada completa. ¿De acuerdo? O sea, también había jornadas parciales que están en este estudio. Entonces, el 55% de los encuestados trabajan actualmente con alguna modalidad de trabajo híbrido. Y el 63%, ya les había dado este dato, piensa que sus organizaciones en los próximos 12 meses va a tener un 63% de posibilidades de trabajo híbrido. Aquí hay un tema, mira, dice, a los que trabajan a distancia, si nadie está conforme nunca, los que trabajan a distancia dicen, sí, yo trabajo desde la casa, pero las posibilidades de desarrollo mías son menos porque, bueno, queréis trabajar desde la casa. Ahora, pero bueno, la encuesta toma estos datos y ¿qué le vamos a hacer? Estamos mostrando datos duros, ¿no? El 50% está de acuerdo en que su trabajo requiere de una formación especializada, o sea, mayor formación y desarrollo. Pero cuando hablamos de capacitación especializada, hablamos más bien del entrenamiento en el puesto de trabajo, nuevas tecnologías, porque finalmente el impacto real de la capacitación es un 10% en el desempeño. Si la capacitación no se acompaña de otras variables como el entrenamiento en el puesto de trabajo, promociones, desarrollo académico, etcétera, las personas no mejoran necesariamente en su puesto. La generación Z y los millennials están más preocupados por el impacto de la tecnología, cómo va a impactar la tecnología en su trabajo, que las otras generaciones. Los baby boomers y los X, como dicen, ya pasó ya, ¿eh? Como que... Pero las nuevas generaciones dicen, ¿qué va a pasar en los próximos años si yo no tengo las tecnologías suficientes para poder trabajar adecuadamente? ¿Qué hace su empresa para hacer frente a la escasez de competencias? Mejorar la capacitación, aumentar los salarios. Fíjate que el tema de los salarios, que antes aparecía en las encuestas como un tema que es importante, pero estaba como en tercer o cuarto lugar, hoy día aparece en segundo y en algunos es la primera preocupación. Entonces, mejorar la capacitación de los trabajadores, eso están haciendo las empresas, aumenta salarios, apoyan a los trabajadores con problemas mentales y físicos, automatización, esas son las 4 primeras. Cuando hablamos del reclutamiento, que está en rojo, ampliar la contratación para trabajadores más diversos, contratación de trabajadores con menor calificación o experiencia. ¿Por qué trabajadores con menor calificación? Porque al contratar a esos trabajadores y capacitarlos, los introduzco en mi cultura y hay más lealtad en promedio, se quedan más con nosotros. ¿Cuánto se quedan las nuevas generaciones en una organización, más o menos? 2 años se están quedando, si es que lo hacen bien. ¿Cuánto se demora un trabajador especializado en estar preparado para rendir? 18 meses para recuperar la inversión en ese trabajador. Desde que lo contraté, el sueldo, las capacitaciones, 18 meses. Y se van a los 2 años. Esos son los desafíos de talento humano cuando estamos hablando hoy día de lo que significa retener efectivamente el talento. 65% de los empleados ha tenido conversaciones frecuentemente o a veces con sus colegas sobre temas sociales o políticos. ¿Y qué importa? Dice alguno, los más viejos dicen, ¿qué importa la política? Les importa, sobre todo a las nuevas generaciones. Los baby boomers prefieren no hablar del tema, los X, un poco inconveniente hablar del tema, político o social. Pero hay que hablar de esos temas hoy día, no porque vamos a politizar las organizaciones, sino más bien porque hoy día se necesita que las personas puedan hablar de diferentes temas políticos, sociales, personales, porque ese concepto se denomina seguridad psicológica. Yo puedo hablar temas importantes en mi organización sin ser estigmatizado por eso. Ah, mira, este comunista. ¿Te fijaste? Este debe ser comunista. Mira, se anda de corbata, momio. Una persona el otro día me dijo, yo desconfío de las personas que usan colleras. No fui más con collera porque como yo soy consultor tengo que atender a los clientes. Entonces, los empleados que han mantenido estas conversaciones perciben más consecuencias positivas, ¿cierto? Y sobre todo las minorías de cualquier tipo prefieren,
se sienten más cómodos en este ambiente que promueve ese tipo de conversación. Los Z y los millennials son más propensos a estas conversaciones, sin duda. La compensación. Los empleados valoran su recompensa económica, pero también la realización del trabajo. Entonces volvemos a los modelos antiguos, Maslow, Hesselberg. ¿Se acuerdan de eso? Una alumna el otro día me dijo, ¡ay, cómo pronuncia Maslow si es tan viejo! Como que si lo viejo no existiera ya. Antes, no, bueno, ¿por qué volvemos a las teorías motivacionales antiguas? Porque hoy día la gente quiere tener seguridad sobre sus compensaciones, seguridad sobre lo que van a hacer en el trabajo, la forma en que trabajan, y eso tiene que ver con todo el sentido de pertenencia y el sentido de seguridad, ¿cierto? Pero a su vez quiere realización, que es más arriba, mucho más arriba en la pirámide de Maslow, para los más viejos, para los más jóvenes, una cuestión que ya no importa, pero arriba la realización. Entonces, la organización también tiene todo un esfuerzo, va a tener que hacer todo un esfuerzo por mantener en orden todas estas expectativas, tanto las más básicas como aquellas que tienen que ver con la realización. 66% de las personas, dice que en tercer lugar, valoran ser sí mismos en su entorno de trabajo, que los respeten por lo que son y poder mostrarse tal como son. Y eso se llama seguridad psicológica. Puedo decir cuestiones que a veces no son tan convenientes. Ahora, tampoco se trata de andar diciendo disparates en la oficina, ¿no es cierto?, o en el trabajo. Pero puedo decir ciertas cuestiones que nadie me va a cuestionar. Y naturalmente que todos los que están en puestos que no pueden realizarse a distancia son menos propensos a creer en todos estos temas, porque están todos los días en la oficina y están trabajando como lo hacían anteriormente. Entonces, ¿cuáles son, tras la pandemia, el talento espera 5 factores que son claves? 1, algún nivel de flexibilidad en el trabajo. 2, un paquete de recompensas personalizado que va más allá de la asistencia sanitaria y los beneficios. Le decían a un millennial, y aquí nosotros tenemos la caja de compensación Los Andes. Entonces tú los fines de semana puedes ir a los centros recreativos con tu familia. Y el millennial le contesta, es que yo vivo solo. Pero vas con amigos. No, a mis amigos no les interesa ir a estas cosas. Entonces, le estaban ofreciendo algo que él no necesita, que la generación no necesita. Otro tema importante, el aprendizaje y la formación como componente clave de las recompensas totales. O sea, algún nivel de formación y desarrollo, y esto tiene que ver con también temas que apoyen el estudio formal en universidades, institutos, centros de formación técnica. Un entorno diverso, equitativo e inclusivo, una cultura distintiva y auténtica. Esos son los elementos que se están esperando post pandemia. Y como todo consultor debe dar alguna receta, ¿qué deberíamos hacer desde el punto de vista técnico? Deberíamos analizar cuál es nuestro ADN organizacional. Cuando hablamos del ADN organizacional, estamos hablando de los rasgos distintivos de nuestra cultura. Por lo tanto, yo no puedo preparar ningún plan de retorno al trabajo, de flexibilidad laboral, si no he determinado cuáles son los rasgos centrales que identifican esta cultura. Hay organizaciones que se definen y dicen, nosotros somos presencialistas. Ok, somos presencialistas, así como... A otros se llamarán flexibilistas, no sé cómo se llama, pero esa organización se definió como presencialista. Pero dentro de esa presencialidad estudiaron qué posibilidades se podía dar a las personas de mayor flexibilidad laboral, aprovechando la tecnología y todos los aprendizajes de la pandemia. Experiencia de los empleados, si usted no pregunta, y no está, hay muchas organizaciones hoy día que tienen pulsos mensuales o quincenales, cuando toman una decisión le preguntan a los empleados y eso permite tener un pulso de lo que está pasando. El impacto del liderazgo. Ya no más modelos de liderazgo, ya no queremos que los líderes... ¿Cómo tienen que ser los líderes? Los líderes tienen que ser fundamentalmente hoy día cercanos. Un líder sin mucho tino, le dijeron que cuando hablara con la gente por videoconferencia le preguntara sobre la familia, cómo estaba la casa, antes de hablar de temas de trabajo.
Él siguió ese protocolo al pie de la letra, solamente que se equivocó en un aspecto, que llamó a su subalterno a las 7 de la mañana. Entonces, imagínense el jefe a las 7 de la mañana, ¿cómo está tu familia? Bueno, lo único que quiere es mandarlo a la punta del cerro, ese jefe. Las maneras de trabajar, que es el quinto paso, maneras de trabajar, es decir, ¿cómo vamos? Efectivamente, hay posibilidades que algunos cargos tengan mayor flexibilidad y por ahí hay cargos que se denominan, y por eso que hay que hablar más bien de roles y perfiles, es decir, ¿qué hace esta persona? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Y en virtud de eso, dar algún nivel de flexibilidad. Por eso yo recomiendo no hablar de días a la semana, sino más bien de lo que hacen las personas. Pero eso necesita una cuestión bien importante, reflexión, pensar. Y muchas veces hoy, nuevamente, estamos como queriendo correr para resolver temas que van a tomar un buen tiempo resolver. No es de la noche a la mañana. Cuando estuvimos en pandemia, muchos decían, no, la pandemia a nosotros nos permitió reflexionar. Para los que podíamos reflexionar. Había gente que estaba súper asustada por perder su trabajo, que iba a ser el regreso al trabajo, qué iba a hacer con los niños. O sea, hay un montón de temas que fue tanta la reflexión que cuando abrieron los malls se llenaron. Súper reflexivos los chilenos, consumistas. Ya. Será que tenían ansiedad de ir a comprar lo que sea, no voy a ser crítico con eso, pero la reflexión real hay que hacerla ahora, después que vivimos 2 años de pandemia, donde se perdieron vidas, donde la gente lo pasó mal, y es el momento de hacer una pequeña pausa y decir, ¿cómo vamos a seguir avanzando en esto? Entonces, las maneras de trabajar, los roles y responsabilidades son muy importantes. Hay gente que podrá ser del perfil más nómade, que puede trabajar con su computador desde cualquier lado. Hay otras personas que son más híbridos, que tienen que ir ciertos días, conectar con la organización ciertos días, y hay otras personas que definitivamente son perfiles centinelas, tienen que estar. Y a esos perfiles centinelas hay que generarles también un ambiente de trabajo lo más grato posible. Bueno, y todo eso, allá abajo dice tecnología y automatización. Tenemos que ver cómo la tecnología aporta a los diferentes roles y si aprovechamos bien todo el aprendizaje que hemos tenido durante este periodo que fue único y que muchos piensan que puede volver. Pero no a lo mejor como alerta sanitaria. Puede ser una alerta social, puede ser una alerta, nosotros que somos buenos para los terremotos, todo eso se puede venir. De hecho, una encuesta de CIO en el mundo dice que el 84% de los presidentes y gerentes generales dice que en los próximos 2 años vamos a tener algún tipo de crisis. Y hay que prepararse para ese mundo que ya cambió y la forma de trabajo que también ya cambió. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. ¿Este teléfono es tuyo? Hoy un gran aplauso para Pablo Gómez de Pricewaterhouse, que nos hace esta presentación. Y vamos a continuar invitando a pasar adelante a Giampiero Lavezzo de SBio, a Rodrigo Farías de Inchalam y a quien va a moderar este panel, Carla Sánchez, gerente de Asuntos Corporativos y Personas de Landes. Gracias. Muy buenos días, tarde ya. Hola a todos, a todas. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Y la verdad que lo que más destaco de lo que nos comentaste del estudio es el tema de la esperanza y también el tema de la flexibilidad, de cómo la flexibilidad se va adaptando a cada empresa. O sea, finalmente, si algo nos enseñó la pandemia es aprender a adaptarnos. Y en esto también hay mucho ensayo-error, hay cosas que pueden funcionar para una empresa, cosas que no pueden funcionar, cosas que son particulares de cada cultura corporativa, y eso es lo importante. Y que son súper válidas, lo que hablábamos en algún minuto, que es súper válido que la organización defina. Hay organizaciones que han dicho, volvemos todo al trabajo, ok, pero eso también tiene consecuencias. Así es. Exacto. Entonces, estoy dispuesto a perder personas talentosas, porque hoy día la gente, sobre todo las nuevas generaciones, están preguntando más ¿cuál es el modelo de flexibilidad que tienen ustedes? Claro. Antes de entrar. Entonces, la decisión hay que tomarla en conciencia. Y además las cosas pueden ir cambiando en el tiempo. Algo que funciona ahora, en 6 meses más quizás puede no funcionar. Entonces, por eso me gustaría que conociéramos un poco la experiencia de cada una de las 2 empresas que ustedes lideran. En este caso, Giampiero SBio y Rodrigo en Inchalam.
Partamos contigo, Gianpiero, cuéntanos un poquito brevemente en qué consiste el modelo desvío y también cuáles son los beneficios que ustedes persiguen al aplicar este modelo de trabajo flexible. Bueno, antes que todo, aprovechando este espacio, muchas gracias por la invitación. Y quiero partir agradeciendo a todos los trabajadores y trabajadores de Bio y Nuevo Sur por el trabajo que hicieron durante toda la pandemia. Partimos nosotros del tema del teletrabajo, nosotros somos 1.250 trabajadores y trabajadores y con un tremendo compromiso logramos mantener continuidad y calidad durante todo el tiempo de pandemia. Y una medida de protección fue el teletrabajo, que ya medio terminado la pandemia, y así un poco con el espíritu que contaba Félix de Navir, que se estaba terminando la primera tarea, fuimos y dijimos, oye, ahora implementemos teletrabajo para adelante. Y de esos 1.250 tenemos un 12% de trabajadores que están 100% en teletrabajo, que no fueron más a la oficina. Un 28% que está en un trabajo híbrido, y híbrido nosotros le llamamos un mix, que vas 3 días a la semana, 2 en tu casa y después inviertes el turno, así tienes algún grado de asistencia y vas rotando los lunes y los viernes, que son tan llamativos para algunos directivos, de que bueno, pero el viernes fin de semana largo si no vayas a trabajar. Y hoy día nosotros lo que estamos buscando con este trabajo mixto son dos cosas. Nosotros tenemos dos objetivos fundamentales. El primero, nosotros consideramos que en términos operacionales para nosotros es una ventaja. Es decir, tenemos una organización que es más robusta para enfrentar desafíos técnicos y un desafío futuro que yo sé que no nos queremos poner escenario, pero podemos tener una segunda pandemia, podemos tener otros eventos. Nosotros estuvimos y participamos en el terremoto de manera bien activa y consideramos que este tipo de flexibilidades de que las personas puedan operar de manera remota, equipos que son técnicos, le da más fortaleza y robustece la organización. Pero por otro lado, y a nivel de los trabajadores y trabajadoras, nos dimos cuenta que la propuesta de valor que nosotros íbamos a entregar luego del COVID se iba a ver disminuida por no incluir la flexibilidad laboral, trabajo híbrido, teletrabajo. A nosotros nos empezaron a llegar currículum de otras ciudades y nos preguntaban, oye, ¿yo podría trabajar remoto en esta posición? Y lo que empezamos a hacer fue a desarrollar, a definir cargos que podían ser de trabajo remoto, algunos que podían ser mixtos. Y hoy día nosotros tomamos una decisión que es que durante todo este año vamos a aprobar este modelo, lo vamos a revisar al término y vamos a tomar algunas decisiones con respecto a cómo seguimos. Pero estamos convencidos que hoy día el mundo del trabajo cambió y que esto es, y esto yo lo he dicho en el directorio y al gerente general, estamos en un punto que para mi gusto, en mi opinión, es cuando inventaron los autos y la gente andaba en carreta. Mucha gente quería quedarse con los caballos, con la carreta, porque encontraban que era más cómodo, que era la forma de operar. Y llegó el auto y ya nadie anda en carreta. Entonces, nos podemos quedar con ese paradigma o podemos probar, y es la invitación que yo hago, a que prueben cómo funciona una jornada híbrida, cómo funciona un grupo de teletrabajo, hagan grupo de control, mídanlo. Pero yo estoy seguro que tanto para la organización como para el valor que se le entrega a los colaboradores, es necesario tener modelos más flexibles de trabajo. Bueno, y obviamente esta forma de pensar más flexible, más abierta, también tiene desafíos. Por ejemplo, te quería preguntar a ti, Rodrigo, en el caso Inchalam, ¿cómo resguardaron y promovieron ustedes la conciliación familiar, laboral y personal, así como también el bienestar y la salud mental, que fue uno de los grandes temas que dejó al descubierto la pandemia, que quizás no nos habíamos hecho cargo anteriormente o que quizás se vio aumentado, digamos, por la situación sanitaria que vivimos? Absolutamente. ¿No se escucha bien? ¿Se escucha? ¿No? ¿Ahí? Ahí sí se escucha. Bueno, buena pregunta. En realidad fue un desafío para todos y todas realizar un proceso de ajuste y de cambio. Yo me quedo con las palabras de Pablo respecto a cómo desde una mirada súper discursiva también ir reflexivamente haciendo un cambio de paradigma entre si el trabajo es una función o es una locación. Y ese fue lo que nosotros nos planteamos al inicio, antes de responder tu pregunta respecto a la familia. ¿De dónde estábamos parados?
nosotros tenemos la oportunidad de poder saber de experiencias en otras plantas del grupo Bekaert a nivel global y tuvimos muy de cerca las experiencias de las plantas en China que recibieron la pandemia. Así todos estábamos nosotros trabajando en un proceso de reflexión, como te decía, sobre el trabajo meses antes de partir la pandemia. Y bueno, obviamente cuando llega este proceso tan abrupto, nosotros teníamos ya ciertas reflexiones, ciertos modelos ya medio instalados, pero había que conversar con la gente, había que conversar con nuestras personas para entender cómo íbamos a adaptarnos a esto y cómo la tecnología también servir como un vehículo protector y facilitador, ¿cierto?, de la transformación. Y ahí la familia juega un rol importante, lograr establecer un diálogo directo, una conversación fraterna con nuestros colaboradores que permitan también conocer cómo están viviendo el día a día, cómo cuando después de tener un comedor ya no lo tenían y era una oficina más, ¿cierto? Y cómo efectivamente algunas personas necesitaban, para la naturaleza de sus funciones, también entender de que los medios que tenían no eran lo suficientes para poder ir desarrollando su función. Entonces fue un tema de paulatina escucha. Yo diría que la mejor conciliación que logramos tener desde nuestros trabajadores es protegernos nuestra cultura organizacional, de la cual estamos súper orgullosos y contentos, de una historia de más de 70 años en la región y de una posibilidad de poder llegar al corazón de la gente de forma directa, conocer sus miedos, sus preocupaciones y establecer un diálogo frecuente, estar ahí presente. Los equipos de recursos humanos, de personas y sostenibilidad fueron súper clave en este proceso, pero también los líderes, ¿ya? Y aquí yo haría un destaque especial en la capacidad o en la imperiosa necesidad de, mirando nuestro ADN, saber y evaluar cuál es el mejor esquema de liderazgo que podemos tener para fortalecer esas habilidades que permitan conectar, entregar y transformar. Esos son 3 tópicos que nosotros tenemos centrales en nuestro proceso de gestión de liderazgo y creo que fueron los necesarios para poder conectar efectivamente con la familia y realizar este proceso de forma más armónica. Claro, porque los mundos se fueron mezclando y finalmente ya no estaba separado lo que era la casa del trabajo. Así es. Y obviamente todos los cambios tienen sus pros y sus contras, o sea, eso no lo podemos negar. ¿Cuál crees tú, Gianpiero, que ha sido la principal limitante que han tenido que resolver ustedes como SBio para poder implementar este modelo? En un principio fueron los temas tecnológicos. Estábamos con la crisis, teníamos algunos recursos que estaban bien limitados, laptop, ese tipo de cosas, y nos costó un poquito. Tuvimos que habilitar oficinas, colocamos un sistema de asistencia. Entonces hubo una logística que mezclaba infraestructura, temas tecnológicos que fueron al principio una barrera, que había que aprender a sobrellevarla. Hay un punto que yo quiero decirlo con bastante énfasis, la normativa legal. La normativa legal fue bastante adecuada al momento de pandemia, pero se quedó ahí. Hoy día nosotros tenemos una normativa, un marco legal que, si bien es claro, es muy poco flexible en temas de teletrabajo. Y eso yo creo que es algo que hay que avanzar si queremos que esto se quede y si hay algún interés del gobierno en los temas porque esto finalmente genera mejor calidad de vida, genera espacios que por el discurso que escuché al principio están buscando. Entonces estas son formas que están vigentes, que las empresas estamos súper disponibles en avanzar y que sería muy bueno legislar para el bien de las partes. Y yo te diría un facilitador de todas estas dificultades. Yo creo que son 2. Uno, el liderazgo, compromiso de parte de los directivos, de parte de todas las personas que tienen rol de liderazgo al interior de la compañía, porque se terminaron creyendo el cuento y dijeron, mira, ¿sabes qué? Esto es bueno para nosotros como líderes, esto es bueno para nosotros como organización y para las personas. Y en eso nosotros profundizamos, así como en lo táctico, como dice Rodrigo, en medir, en evaluar. Y eso es un tremendo aporte de mi equipo, que en algún momento me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a hacer mini encuestas, quiz, y saber cuál es el pulso, de hecho así se llaman, el pulso de la organización con distintos temas. Nosotros partimos con una nota que estaba como del 1 al 7, con un 5,5 con el teletrabajo. Y le fuimos preguntando a la gente hasta que pasamos el 6, estamos en un 6,2 en términos de satisfacción. Pero siempre preguntándole, oye, ¿qué te pareció esta medida? Ponle nota, ¿qué haríais distinto? Y llevándolo a un tema de conversación. Yo creo que eso es un tema bien potente. O sea, hay que adecuar los modelos de liderazgo por un lado, tener un contacto bien formal, bien en términos de encuesta, bien numérico con respecto a lo que estamos haciendo y cómo está siendo evaluado, y tratar de sacar los ripios que son más tecnológicos, legales, tratar de que sea una relación sin roces con el trabajador, con la trabajadora.
Yo diría que esos son como los puntos que nosotros hemos venido trabajando. Sí tengo que aclarar una cosa, y es que nosotros estamos en constante aprendizaje. ¿Ah? Nosotros estamos en un modelo que estamos probando, que nos ha resultado, hoy día tenemos una buena evaluación, pero hemos aprendido al mismo ritmo que han aprendido el resto de las empresas. Nosotros no teníamos trabajo remoto antes de la pandemia. Entonces, hay días que vamos para un lado, hay otros que decimos, mira, no va para allá, leemos los estudios que nos manda Pablo, decimos, andamos perdidos, no estamos en la línea. Pero esa capacidad y ese permiso que uno se tiene que dar como organización para aprender algunas cosas y dejarlas si no resultan y no perseverar en lo que no funciona, yo creo que también es un aprendizaje que nos ha traído esta nueva modalidad de trabajo. Así que nosotros la valoramos bastante y vamos a persistir. Esperamos contarles de que nos resultó en un par de años más. Jean-Pierre, pero también esto que tú dices de preguntarle a la gente, no tener temor a preguntar, porque muchas organizaciones dicen, "No, mejor no les preguntemos, se van a entusiasmar con esta cuestión, mejor no les..." Entonces, yo creo que tiene que haber, efectivamente, esto que dices tú, ¿sabes qué? Estamos probando también, que la gente sepa que hay un modelo que se está adaptando, que es flexible, que hay medidas que yo puedo retrotraer, porque aquí también hay que entender que todo eso tiene que estar alineado a la estrategia de la organización. Por lo tanto, hay que cumplir con esos objetivos organizacionales. Yo le agregaría actuar con integridad, finalmente, para hablar abiertamente del tema. Esto es un proceso de construcción conjunta. Yo creo que la escucha directa a los trabajadores y a su familia, finalmente, como comentaba, es súper central para poder ir viendo cuál es el mejor camino y reinventar. Y te aseguro que la mayoría de las organizaciones que están en este proceso de reconexión constante, donde no hay que tener temor a las encuestas. Finalmente, a veces uno piensa que va a llegar un resultado terminado y llega otro, finalmente. Y hay que, con ese mismo paradigma, empezar a reconstruir el proceso. Perdona, hay un tema bien importante y que se me quedó fuera, y es un ámbito que consideramos, y es la conciliación del trabajo y el tiempo libre, el espacio familiar, la vida de familia, en que nosotros colocamos algunas medidas que eran como bien, yo sé, las van a escuchar. Por ejemplo, nosotros hasta las 9:30 no teníamos reuniones. O sea, tú trabajabas, pero no tenías reuniones, y tenías un periodo entre las 1 y las 3 de la tarde en el que tampoco se realizaban reuniones. Entonces, eso daba un espacio para que tú pudieras realidades de gente que estaba en su casa, que tenía que hacer cosas en la casa, tenía que ir a buscar a su hijo, y ese espacio servía para que no estuviera en una reunión y haciendo otras actividades que finalmente no te sitúan en ninguno de las dos de buena forma. Y esa conciliación tuvo muy buena llegada, porque más que la medida es la preocupación por la realidad que tiene el otro. Finalmente nosotros como administración nos hacemos cargo y decimos, hay una realidad que es distinta a la que vivimos, la que vivías tú, la que vivías tú, y la vamos a entender y vamos a colocar algunas reglas para todos para que podamos convivir de mejor forma. Y eso inmediatamente te abre una mejor disposición, porque cuando te equivocáis, y colocáis una medida que no es tan buena, te lo dicen, pero te lo dicen con bastante más cariño y no me llega por el lado del sindicato, es una conversación bien distinta. Y a nivel de los sindicatos también tuvieron una participación bien importante y bien aportadora de parte de ellos. Yo creo que lo normativo finalmente impulsa a poder generar patrones comunes de entendimiento, pero a nosotros nos funcionó inicialmente muy bien, pero después empezó a desarticularse, porque cuando tú tenías que almorzar, el otro estaba yendo a buscar a los niños, entonces había un proceso de desarticulación. Y ahí nos funcionó mucho el trabajar con talleres y programas en lo cual desde la confianza pudieran ellos generar propios comunes acuerdos y establecer reglas de equipo finalmente. Y cuando tú le permeas una regla desde arriba hacia abajo, esa no va a alcanzar a todo, esa no va a lograr satisfacer todas las necesidades. Pero los equipos tienen este normal equilibrio de poder regularse y hay que confiar en las personas desde ese paradigma. Y nosotros con esa mirada y con esa impronta logramos finalmente que ellos pudieran regularse de forma autónoma. El tema de la productividad, que va a ser el gran tema que viene, porque en general, hoy día le preguntaban a las personas, ¿ustedes fueron productivos en pandemia? Sí, mucho más productivos que cuando estábamos presenciales, mucho más. Pero el problema era que trabajaban muchas más horas. ¿Cuántos de ustedes se sorprendieron trabajando a las 8 o 9 de la noche? Teletrabajando. Entonces, claro, la productividad se mantuvo, pero con un gran esfuerzo de las personas. Y hoy día entonces hay que regular los temas de horario, cierre de temas. Las horas de almuerzo uno las dejaba libres y te las copaban de reuniones. Entonces era como, no había ese criterio que se tiene que ir desarrollando.
y no quiero interrumpir más, pero Rodrigo, el otro día estuvimos conversando a propósito de esta reunión y yo le digo a Rodrigo, si el tema es los cargos operativos, y Rodrigo me dice, pero hay que repensar también si esos cargos operativos son tan presenciales o no. O sea, nuevamente la reflexión sobre los temas, y esto significa más trabajo, más pega para las organizaciones, que hay que hacer, porque de lo contrario vamos a perder talento, no vamos a tener a los mejores trabajando con nosotros, etc. Vamos a tener más problemas finalmente. ¿Ah? Vamos a tener más problemas desde el punto de vista práctico. Se van a querer ir todos desvíos. Bueno, así como la importancia de escuchar, también queremos escucharlo a ustedes, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle aquí a los panelistas, de las experiencias particulares de cada uno, o si quieren aprovechar a Pablo que le haga una consulta gratuita. Bienvenido. ¿Sí? Sí. Ahí va el micrófono, Pamela. Hola, oye, los felicito, súper bueno el panel, súper esclarecedor. Gracias, Pablo, por los datos. Pero tengo una consulta, no sé, cualquiera de los dos que me quiera contestar. No sé si ambos, o de acuerdo a lo que entendí, tienen modalidad de trabajo, teletrabajo, pero igual hay gente productiva que está trabajando en las oficinas. Yo creo que a lo mejor hay empresas que tienen el temor de poder implementar esto porque va a generar esa diferencia entre los que se quedan en su casa o están en modalidad híbrida y los que tienen que ir todos los días porque obviamente están a cargo de maquinaria y tienen que ver con la producción. ¿Cómo lo abordaron? ¿Cuál fue el resultado de ese proceso? ¿Exitoso o no? ¿Cuál es la evaluación que a lo mejor pueden hacer hasta ahora? ¿Algún tips? No sé. Gracias. No sé. Cualquiera de los dos, que quiera. Primero hay que ordenar el tema, porque algunas organizaciones dijeron, oye, que el jefe decía. Y el jefe, si era presencialista, decía, todos a la oficina. Si no era tanto, los dejaba un poco, pero hay que regular, porque efectivamente hay que ir buscando y viendo, eso tiene que ser alineado por la organización, no puede ser a gusto del consumidor. Entonces, tiene que haber un orden que se establezca para que las diferencias no se vuelvan odiosas en el trabajo. Y ahí no sé, Rodrigo, si Sí, no, y desde el punto de vista operacional, que quizás es el paradigma más complejo, ¿cómo transformas la operación a una operación remota? Es volver a preguntar sobre formas y modos de trabajar. Efectivamente, esta reunión que teníamos directamente puede ser llevada a un espacio virtual, puede ser llevada a un análisis de datos finalmente y un compartir después. O sea, ahí el trabajo del líder de poder ir repensando su forma de trabajar y teniendo un rol participativo con la gente fue central. Nosotros, y un poco lo que comentaba Pablo el otro día, nosotros tenemos gente operacional que está en teletrabajo y que está en una jornada flexible, no es una jornada híbrida, es flexible, porque la flexibilidad es el motor que permite que efectivamente se den las cosas de forma positiva. Y eso tengo prueba evidente de que se puede hacer con cierto marco regulador, ¿cierto? Pero también con mucha participación del liderazgo del jefe. Solo un puntito para complementar. Yo creo que los cargos son los que finalmente terminan en una modalidad u otra. Sí. O sea, esa línea de cargo. Hoy día un tema muy fuerte que nos aparece dentro de la organización es el tema de la equidad. Entonces, en la medida que la gente sienta que el trato es equitativo, las tensiones bajan muchísimo en este tipo de decisiones. Yo no se la dejaría al jefe. Tiene que ser, mira, el cargo es de analista, sí, es mixto, es teletrabajo, es presencial. Y segundo, para que no se generen las diferencias, yo creo que hay que apuntar a la propuesta de valor. La propuesta de valor es cómo nosotros entendemos los beneficios que entregamos y cómo son percibidos por el trabajador. Nosotros entendemos que hay trabajos que son distintos, pero tenemos que ser capaces de generar beneficios, espacios, que ese trabajador que está en la máquina diga, yo tengo o percibo beneficios que son útiles para mí, son valiosos, son distintos al corporativo. Yo no puedo salir el viernes temprano, pero sí a lo mejor puedo tener un día libre más al año. Hay que buscar eso, hay que conversarlo. Nosotros hemos hecho algunas experiencias de eso bien descabelladas, pero funciona. Cuando les preguntáis, nosotros les voy a contar breve, pero el verano pasado estábamos bien cansados de mantener todo este impulso de mantener la empresa funcionando y decidimos que íbamos a trabajar durante enero y febrero 4 días compensando las horas que no íbamos a trabajar el viernes. Entonces los viernes te los podías tomar. Entonces trabajabas 4 días a la semana, esquema de 4 días. Y a los operativos les dimos 5 días libres más al año que están ocurriendo durante este año. Y
y no tuvimos ningún problema. Tenemos que administrar las vacaciones, tenemos más provisión, los que son de recursos humanos saben lo que estamos hablando, nos agarran del cuello porque tenemos más costos, pero el mensaje era, queremos que estés descansado para partir después de pandemia, porque tenemos que seguir, porque nosotros no paramos. Y eso fue un tremendo acierto, súper valorado. Dijimos que iba a ser un año y no el siguiente, y la gente lo entendió, y estamos esperando que ahora en diciembre no vengan con un discurso distinto. Sí, yo creo que esa es la clave, finalmente lograr establecer una conversación cercana y clara. Hay un punto que no hemos conversado, que tiene que ver con el tema... Pero mire el ADN distinto de la organización. Allá tú le quieres poner más foco al liderazgo. Sí, absolutamente. Jean-Pierre dice, lo vamos a ver de otra manera, más bien por roles y responsabilidades. Eso es el ADN organizacional. Y eso es el ADN organizacional. Que cada uno establece una modalidad de trabajo de acuerdo a su cultura y sus rasgos. Si quieres la receta, nos sirve para toda la organización. Y no tener miedo a equivocarse, como dices tú, y no tener miedo a que si haces una acción de tal forma, eso significa que no se pueda revertir después. Eso no es así. ¿No? Y darte el trabajo de repensar nuevamente el proceso, de ser lo más honesto y transparente, de decir, mira, lo repensamos porque no funcionó de esta manera y hay que darle una vuelta. Nos equivocamos, claro. Sí. No, yo quería solamente mencionar que hay un tema bien relevante que tiene que ver con las tecnologías. Yo soy un convencido y un consciente de que si nosotros no hubiéramos estado en un proceso de transformación digital que llevábamos desde el 2018 a la fecha, hubiera sido mucho más difícil. Lograr también la estandarización de las mismas prácticas con los mismos servicios, los mismos computadores, y lograr sacarle este aspecto como humano a la voluntariedad, si llegas o no llegas, si te asesinan un puesto o asignan otro puesto, también es bien relevante para que esta cuestión funcione de forma automática. Nosotros logramos un proceso también con aplicaciones, lograr reservas automáticas de puestos y hacer que el sistema se vaya regulando solo, porque a la larga, cuando se viene otra pandemia y cambian los aforos, sonó tu programa híbrido con todos tus puestitos que tenías muy lindos ahí, porque no los vas a poder implementar finalmente. Y también capacitar a la gente que tenía más lejanía con la tecnología. Exactamente. Entonces yo creo que ese tema de la tecnología es un factor clave que yo creo que no puede quedar fuera del análisis. De la ecuación, perfecto. No sé si tenemos alguna otra pregunta o ya contestamos todas sus dudas. Bueno, muchas... perdón. Pero hay un micrófono. Quiero saber cuál ha sido el rol de las organizaciones sindicales en este proceso de flexibilización y cuál ha sido la mayor dificultad que han tenido con ella. Don Rodrigo, por favor. Mira, nosotros tenemos algunas funciones que estamos también entre teletrabajando haciendo las más flexibles, que están acogidas a administración sindical también. Y como te digo, el diálogo directo de ver qué se puede y qué no se puede, y poder decir, mira, en realidad no hay medidas compensatorias aquí, estamos en un proceso de entendimiento conjunto de cuál es la mejor forma de trabajar finalmente, porque el propósito general es el bienestar de la organización. Y si el sindicato entiende que efectivamente ese es el propósito organizacional, tú puedes establecer cualquier tipo de acuerdo. Y para serte súper honesto, no hemos necesitado tener acuerdos paralelos para lograr ese proceso, al menos a nosotros, dado nuestro ADN que tenemos como compañía. Nosotros, desde que partió la pandemia, el jefe de relaciones laborales que anda por ahí, se juntaba todos los martes con los presidentes de los sindicatos y le contaba cómo íbamos, si teníamos personas que tenían COVID, que no tenían COVID. Cuando apareció la ley, se las contamos, acordamos la cantidad de dinero que iban a tener las personas que estaban fuera, y al cabo de un año lo que teníamos era una relación en torno a esto. Peleábamos por algunas cosas, pero teníamos una relación, porque lo involucramos desde el principio. Hay cosas que pueden opinar, hay cosas que no pueden decidir, hay cosas que nosotros tenemos que escuchar y tenemos que ceder, pero en general tratamos de incorporarlo y hacerlos parte del problema, que nos levantaran temas. Ahora con el teletrabajo tenemos una conversación pendiente, porque la normativa, insisto, es adecuada para la pandemia, pero precaria si uno quiere avanzar en temas de flexibilidad laboral. Entonces yo creo que en la medida que esos temas se destraben, la relación va a ser mucho más fluida con los sindicatos. Por ahora nos llevamos bien, estamos amigos. Pero en general en pandemia los sindicatos, las empresas y los propios trabajadores se alinearon muchísimo. ¿No? Si uno hace, nosotros desde la vista del consultor, los dirigentes sindicales se portaron muy bien con la organización, transmitieron la necesidad de los trabajadores trabajaron mucho más a veces para salir adelante, y las propias empresas también se alinearon con mantener puestos de trabajo y todo eso. Así es. ¿Puedo decir un punto final? No, son 3 puntos. Uno, el concepto clave
de la flexibilidad laboral es la disponibilidad. ¿Qué tan disponibles están las personas? Y ahí se requiere también que las personas sean responsables con la organización, porque si tú necesitas a alguien y lo llamas por teléfono y no lo encuentras el viernes en la tarde, que es de flexibilidad laboral, pero te necesito el viernes por algo y es inubicable, eso genera dificultades. El segundo punto es la oportunidad también, y no hemos hablado de ese tema, de darle más oportunidad a la mujer en el trabajo. Durante la pandemia se perdieron 800.000 empleos femeninos. Se han recuperado a fines del 2021 300.000. O sea, estamos en deuda y en el OCDE somos el país 32 de 34 en caída en el empoderamiento femenino. Entonces hay ahí un tema súper importante que hay que trabajar también, porque ¿qué mejor si tenemos tecnología para apoyar y dar flexibilidad al trabajo femenino en las organizaciones? Una gran oportunidad, o sea, no hay que perdérsela. Perfecto. Carla, ¿quieres cerrar? Sí, bueno, agradecerles a los tres. Muy interesante este tema, podríamos estar conversando eternamente y la verdad es que, nada, yo creo que acá salen buenas ideas. Es bueno mirar al lado también a las otras empresas, independiente de que cada empresa tiene su propia realidad y tiene su propia cultura corporativa, sacar los buenos ejemplos siempre es positivo. Y muchas gracias a los tres por esta presentación y a Irade por este tremendo seminario que yo creo que marcó un hito y la verdad es que muy orgullosa de haber participado en este grupo y también estar en este círculo de personas. Muchas gracias a todos. Agradecemos entonces a Carla Sánchez. Muchas gracias, Carla, gerente de Asuntos Corporativos y Personas del Andes. También, por supuesto, a Gianpiero Laveso, gerente de Personas Desvío, a Rodrigo Farías, gerente de Recursos Humanos y Sostenibilidad de Inchalam, y a Pablo Gómez, socio de Personas y Organizaciones de Pricewaterhouse Chile. Muchas gracias. Y, por supuesto, a todos ustedes por pertenecer a este espacio, por estar aquí presentes, quienes están también conectados ahí en la transmisión online. Irade.cl queda disponible este espacio para ustedes, lo repito, pueden seguir tuiteando con el hashtag que les habían indicado, EGP 2022, y finalizamos de esta manera este encuentro de personas que este año se denominó Cambio de Switch, 40 horas, inclusión y trabajo híbrido, que es organizado por el Círculo de Personas de Irade. Gracias a cada uno de ustedes, porque hicieron un alto en sus agendas y en sus pegas también para estar conectados, y también agradecemos al subsecretario que partió a hacer otras actividades por estar con nosotros. Un gran aplauso para todos ustedes y que les vaya muy bien. Gracias.